Amigas, amigos, saludos. Hoy vamos a tocar un tema muy importante. Podría decir que poco comprendido y poco apoyado en Honduras. Estamos hablando del trastorno del espectro autista. Para eso les tengo una invitada con la que vamos a tratar el tema a profundidad. Qué mejor que estar en compañía de la presidente de la Fundación del Tratamiento para el Trastorno del Espectro de Autismo. Es un verdadero placer conversar con Marty Suazo. Hola, ¿Cómo está, Marty? Muchas gracias y mucho cariño y gratitud siempre porque nos ha apoyado desde siempre. Gracias, Marty, y es un placer también volverte a ver porque, bueno, tantas cosas han pasado, que la pandemia, que esto y el otro, antes era más fácil verse. Así Y es. sobre todo con tu agenda de sobra apretada, yo sé, mucho trabajo, pero por ese bien tan lindo, el cual hace que te entregues de lleno a trabajar por esta fundación y por los logros que se ha alcanzado gracias a todo lo que tú has entregado para que esto fuera posible. Y de entrada yo quiero que nos digas qué es el trastorno del autismo. Es un desorden de origen neurológico en el cual se ven afectadas tres áreas: la comunicación, la conducta y la interacción social. Normalmente es más propenso el sexo masculino que el femenino. De cada 4 casos son varones, uno es una niña, y normalmente es diagnosticado entre los 18 meses de vida a los 3 años de edad. Y se puede decir que es más, entonces se fomenta más en niñas que en varones. Se fomenta más en varones. En varones. Que en niñas, es correcto. Sí, bueno, tenemos de estar, creo yo, trabajando alrededor de lo que es el autismo desde hace 27 años y en ese aspecto no ha cambiado para nada. Básicamente, el no encontrar una causa de qué es lo que origina el autismo. Hay diferentes hipótesis, hay las vacunas, como ustedes nos estaban consultando previamente, pero no es algo comprobado. Puede haber también fragilidad del cromosoma X, factores ambientales. Ya quedó obsoleta la teoría de que dice que es una no aceptación de la madre o el padre. Está descartada. Sí, esa está totalmente descartada. Pero en realidad sigue siendo un gran misterio, a pesar de que hay países que son potencias, que invierten presupuesto en poder investigar qué es lo que origina el autismo. Todavía no hay una causa. Pienso que en el momento que se pueda descifrar qué es lo que verdaderamente origina el autismo, de repente la incidencia va a cambiar, porque ahora es algo sumamente alarmante, y aparte de eso lo que tenemos son como tratamientos paliativos para la condición. Viendo algunas estadísticas, encontré que la Organización Mundial de Salud dice que de cada 160. Ajá. De cada 160 partos se da un caso de autismo. Un caso, aunque extraoficialmente. Extraoficialmente hablamos uno en cada 36. Uno en cada 36. Así es. Ok. ¿Y qué tan inexacta está esa estadística de la Organización Mundial? Bueno, la verdad no sabemos por qué ellos se mantienen en esa cifra cuando de repente, si hacemos un flash a la historia atrás, estamos hablando que en el 97 hablábamos uno en cada 15.000, luego la cifra cambió uno cada 12.000, luego uno cada 10.000, ya por el 2005 andaba uno en cada 500 y hasta llegar a las cifras en las que estamos ahorita en la actualidad. Por eso países como Japón o como Estados Unidos pues tienen poblaciones bastante grandes de casos con autismo. ¿Qué tanto apoyo ha tenido la fundación? Bueno, si nos remontamos a que tú iniciaste
en Apoautis, que es la primera fundación relacionada al tema, fundada en 1997, 27 de septiembre de 1997. 97, y estuviste como presidente 13 o 15 años, ¿no? 13 años estuvimos. 13 años. Y decidiste, por decirlo de alguna manera, independizarte y crear tu propia fundación con otros compañeros. No, en realidad, o sea, siempre, bueno, mi hijo de hecho está en el centro de atención de Apoautis. Lo que sí vemos es que desde el 2010, que dejamos de fungir en la presidencia, que pues, renunciamos porque tuvimos decesos de 2 compañeras de junta directiva que venían con nosotros desde que la fundamos. Y luego circunstancias personales familiares, que también hubieron duelos dentro de mi núcleo familiar que marcaron mi vida pues de una manera totalmente diferente, pues me hizo dejar de hacer ese primer voluntariado en el cual habíamos estado 13 años. Somos miembros fundadores y fungimos dentro de la junta directiva por toda esa cantidad de tiempo. Vemos que la incidencia del autismo ha crecido tanto y que a pesar que Apoautis se creó con la idea de ser una asociación integral, ¿verdad?, para poder atender todas las etapas del autismo, no contábamos con que la incidencia iba a crecer de una manera estrepitosa. Sí. Es por eso que también creo que la vivencia personal de cuando nosotros ya llegamos a afrontar la adultez, porque FUNTEA es la Fundación para el Tratamiento del Trastorno al Espectro Autista en Adultos de Honduras, estamos atendiendo adultos de 18 años en adelante. Empezamos a ver de que los padres de familia y familiares que tienen un adulto con autismo pues van sufriendo otro tipo de metamorfosis dentro de su núcleo familiar. También las necesidades son totalmente diferentes y pues en FUNTEA no solamente estamos trabajando para el presente, sino también para el futuro, pensando inclusive cuando nosotros los cuidadores o responsables de los adultos con autismo pues ya faltamos. Me mencionabas antes de iniciar la entrevista de que también tienes personas de 60 años dentro de la fundación. Así es. ¿Ha habido antes personas de esa edad o era entre 18 tal vez a 30 años, 40 años? Bueno, cuando nosotros estuvimos en Apoautis, por ejemplo, mi hijo tenía 5 años, sí ya habían casos que estaban en la adolescencia y que estaban en la adultez. Pienso que siempre para los casos que vienen del pasado les ha tocado más difícil, inclusive a nosotros todavía en los 90, y de eso, por eso nace Apoautis, ¿no? Porque no había, por ejemplo, internet para uno poder averiguar más sobre la condición. Era todo un reto poder lograr también un diagnóstico. Entonces siento pues de que en ese aspecto creo que el equipo que trabajamos lo que es Apoautis pues hicimos una buena labor. Pero cuando ya llegamos nosotros y vemos esta adultez que es diferente, que el padre o que el familiar también empieza a tener situaciones de salud, el reloj biológico, ¿verdad?, va pasando. Nos encontramos en países que pues no son desarrollados en este aspecto o que no tenemos una conciencia social o una previsión social que verdaderamente apoye a las personas con necesidades especiales, cuando el 14% de la población en Honduras tiene una discapacidad. Entonces nos vemos nosotros pues como padres de familia o familiares en la responsabilidad de crear todos esos proyectos, programas, recursos que se necesitan, y pensando también en qué va a pasar con el hijo de uno al momento que uno pues ya no está en esta tierra. Sé que tienes a tu lado a la designada presidencial, doña Dori Gutiérrez, y también es miembro de la Junta Directiva. Por lo que creo yo que tiene un mayor apoyo ahora a la fundación, ¿es correcto? Creo que ella se ha entregado de lleno, yo la he visto a ella hablando del tema y se nota su entrega, su dedicación a la fundación. Doña Doris es familia porque somos familia azul, decimos nosotros cuando tenemos a alguien que tiene trastorno del espectro autista. Y doña Doris es parte del equipo nuestro desde hace 27 años, cuando hicimos la primera organización.
En el 2018 decidimos crear lo que es Funtea, teniendo ya ambas hijos adultos. Mi hijo tiene 31 años, Marcos Diógenes tiene 31 años, el hijo de doña Dori, que se llama Javier, tiene 40 años. Cuando decidimos arrancar esta segunda vuelta por el autismo, pues le elegimos presidenta honoraria, aunque ella ha sido miembro también de las juntas directivas anteriores de la primera organización. Y independientemente de cualquier palestra en la que ella se encuentre, siempre ha apoyado de manera ardua. Creo que el hecho de vivirlo en la propia piel involucra más nuestros esfuerzos y nuestro corazón. También voy a hablar de ella, que es una persona que cuando miran que las cosas funcionan bien, cuando miran que se trabaja fuertemente y que, o sea, la familia Funtea, pues en poco tiempo, creo que la experiencia ha contado mucho. Estaríamos diciendo que en 14, 15 meses nosotros hemos dado resultados bastante grandes y que tal vez hicimos anteriormente en 13 años. Lo fundaste desde el 2018, ¿no? Nosotros iniciamos de enero a junio del 2018 a elaborar lo que son los estatutos. Luego, en junio del 2018 nosotros tuvimos nuestra asamblea constitutiva. En nuestro país hay procedimientos que tal vez no están definidos en factor tiempo, como por ejemplo emitir una personería jurídica. Para Funtea fue un periodo de más o menos 1 año 10 meses, y dentro de los requisitos legales que también que una fundación debe de tener es tener el fondo de 50.000 empiras, cosa que nosotros hicimos una colecta entre nuestra familia, amigos, vecinos o personas muy cercanas, porque sin tener una legalidad no podemos como que hacer una actividad de recaudación de fondos. Afortunadamente lo logramos. Luego nos entregaron nuestra personería jurídica 2 semanas antes de la pandemia, entonces lo que fue 2020, 2021 fue un trabajo de hormiga en silencio, pero ya en 2022 nosotros salimos a la luz pública con el Día de Concienciación Mundial del Autismo. El 2 de abril de cada año se celebra el Día Mundial del Autismo. ¿Qué eventos realiza la Fundación? ¿Qué tanto logro se ha alcanzado y qué tipo de eventos? Por ejemplo, en marzo de este año se llevó a cabo una caminata, entiendo, con mucho éxito. ¿Qué otros eventos? Bueno, el 2 de abril, por ejemplo, nosotros salimos a la luz pública el año pasado. El 1 y 2 de abril tuvimos una feria de emprendimiento acompañada de presentaciones artísticas. Inclusive dentro de esas presentaciones artísticas ya podemos ver un poco las habilidades de los adultos con autismo, especialmente los que son más funcionales e independientes, ¿verdad? Que tienen ciertos talentos. Sentimos de que nunca se debe parar de hablar de autismo, porque se debe seguir educando siempre a la población sobre ello. Algo que es muy importante es de que normalmente el niño siempre sensibiliza, pero el adulto es el que tiene más estigma, más rechazo, y en realidad hay muchas cosas que una persona con autismo creo puede educar o crear conciencia, ¿verdad?, la población en general. Aparte de eso, en el país pues también existe el Día Nacional del Autismo, que es el 30 de septiembre. Y ahorita en nuestro caso lo que hicimos el 27 de agosto pasado, hicimos nuestra primera actividad de recaudación de fondo fuerte, que fue un bingo solidario, conmemoración al mes de la familia. Luego también ahorita el 29 y 30 de agosto tuvimos 3 actividades en 2 días. Tuvimos un campamento para adultos con autismo, tuvimos también una conferencia que la realizamos en UNITEC. Estuvo con nosotros un médico y científico estadounidense que también es padre de un adulto con autismo, y también realizamos lo que es Fiestea, que fue una feria de la salud. En esta feria de la salud los adultos en conjunto con sus familias recibían atención médica primaria en 5 áreas, y también habían actividades recreativas y deportivas. Aparte de eso, también Funtea ya ejecutó su primer proyecto en el sector de discapacidad con la Secretaría de Desarrollo Social, con SEDESOL. Fue un proyecto de fortalecimiento institucional que duró 3 meses,
con un presupuesto de 250,000 lempiras. Tuvimos escuelas para padres y también tuvimos un campamento para adultos con autismo. Pues qué bien, te felicito. La verdad, hay bastante movimiento y de eso se trata. O sea, que se den a conocer, entre más la gente apoye estas actividades, mejor. Ahora, sí he visto y me he enterado de que el problema que se tiene en cuanto, sobre todo al adulto, en asuntos ya de educación, el rechazo o la inconformidad que hay, la misma, no sé, falta de conocimiento hace que haya problemas para aprobar en la universidad, por ejemplo, o en los mismos colegios, los problemas que se tienen por esta condición. Háblame al respecto. Ok, sentimos que con Apoautis dejamos una brecha abierta. Sí. Evaluación y diagnóstico ya no es complicado, la gente ya conoce más acerca del autismo, inclusive abrimos oportunidades en centros educativos, que antes eso era totalmente complejo, ¿no? Tanto públicos como privados, ¿verdad? Pero, ¿qué sucede cuando un padre de familia ya sobrepasó la etapa de la niñez y de la adolescencia? De repente no contamos con esas adaptaciones curriculares para carreras técnicas y universitarias, ¿verdad? De repente en la primera tanda que están tratando de ver si aceptan, ¿verdad?, a un alumno para poder entrar en una universidad, ya desde ese momento nuestro adulto con TEA es bateado, ¿verdad? Entonces es la brecha que nosotros estamos trabajando con Fundea. Por ejemplo, hicimos una alianza, nos abrieron la puerta en CADER, ya sacamos nuestros primeros 5 jóvenes en la carrera de diseño gráfico. Estamos haciendo esfuerzos ahorita para lograr una segunda fase en esa misma carrera técnica o de animación. Inclusive queremos incorporar 15 adultos más que merecen esa oportunidad también. Adicional a eso, pienso que como fundación algo en lo que estamos haciendo nuestros esfuerzos es en poder crear un protocolo médico. Cuando nuestros chicos ya crecen, se vuelve más complejo el servicio médico, privado o público. Entonces de repente tenemos inclusive ciertos profesionales del área de la salud que le dicen no, yo no acepto casos con TEA. Por ejemplo, yo acabo de tener una vivencia en la parte odontológica con mi hijo. Me costó 5 meses poder organizar el equipo de trabajo para poder atender a mi hijo. Llegué a cotizar clínicas y hospitales alrededor de 11, en las cuales en algunas recibí el rechazo para poder atender a mi hijo. Hablamos de que cuando las personas con autismo tienen un grado tienen un grado moderado o severo, de repente es un poco más complejo poder lograr este tipo de servicios. Y cualquier cosa que se les realice a ellos requieren de una anestesia, como que si fuera un procedimiento quirúrgico. Entre el factor económico, poder encontrar el lugar idóneo y poder armar un equipo de trabajo para poder atender al hijo de uno, se fue un proceso de 5 meses. Llegaron a ser 11 personas las que estábamos involucradas en este proceso de mi hijo y él es solamente uno, ¿verdad? Como les mencioné, mi hijo tiene 31 años. Creo que uno de padre o de familiar de una persona con autismo, algo que nunca le debe faltar es la perseverancia. Claro. Aunque el entorno nos diga que no, nosotros nunca debemos de desmayar. Ahora, Martí, en cuanto al empleo, que alguien con la condición quiera trabajar en determinada empresa, o dependiendo de lo que se haya estudiado, ¿hay aceptación, hay anuencia de parte de las empresas en contratarlos o siempre se encuentra rechazo? Siempre hay rechazo, ¿sí? Siempre hay rechazo, y aunque haya una ley que diga que hay un porcentaje de personas que se deben de contratar en el género femenino o con discapacidad, siempre hay rechazo. Pienso yo que en nuestro país
es especialista en plasmar las cosas en papeles, pero no en cumplirlas, ¿verdad? Entonces, como usted puede ver, Funtea ya tiene otro giro en la adultez que la misma vida nos va dando, porque vamos viendo que los núcleos familiares cambian, que al adulto se le vuelven a cerrar las puertas. Entonces, la Fundación está trabajando en ese aspecto, en la parte vocacional o académica universitariamente, en la parte de generación de empleo o de emprendimiento, como también en crear esas condiciones de salud que ellos ameritan, e inclusive pensar en el aspecto de que un padre de familia también recibe una situación bastante compleja. Por ejemplo, Pedro, nos conocemos de hace tantos años y pudiste ver un poco cómo era mi capacidad profesional, mis oportunidades laborales, que todas han sido siempre utilizadas para las organizaciones, inclusive a las que uno ha pertenecido, para poderlas impulsar mucho más. Pero de repente desde el 2016 yo ya no puedo laborar a tiempo completo. Sí. Entonces, el padre de familia va pasando este tipo de obstáculos que tienen que ver cómo manejarlos. ¿Y qué es lo que Funtea desea hacer? Funtea desea un centro de atención integral. Por ejemplo, si mi hijo pudiera estar en una institución en la que en el horario que yo esté laborando mi hijo recibe su atención especializada, mis ingresos no se verían afectados. Claro. Luego está el otro punto de vista también de que hablábamos, de que normalmente la mujer es la que tiende a ser la cabeza de hogar, porque normalmente el padre abandona la responsabilidad. En mi primera organización era el 85% era madre cabeza de hogar. Ahora en Funtea estamos viendo que es un 86%. De las familias que tenemos en Funtea, solamente 14% es un hogar donde está un padre y una madre con un matrimonio constituido, lo demás es una madre sola. Entonces, ¿por qué Funtea quiere ser el centro de atención integral? Porque normalmente la mujer se ve con la responsabilidad de esto, y si su hijo pudiera recibir las atenciones necesarias que requiere, pues uno podría continuar laborando adecuadamente. Y el otro proyecto que queremos alcanzar también a mediano o largo plazo es lo que es una residencia. Hay que pensar en que el ser humano, pues en la medida que pasa el tiempo, nuestro organismo cambia, nadie sabe cómo le va a tocar el factor salud, entonces de repente uno requiere una operación o una atención específica de salud, poder tener dónde dejar a su hijo, saber que va a estar bien, como de igual manera cuando Dios ya dispone de nosotros, ¿qué sucede con nuestro hijo cuando de repente a veces no tenemos alternativas de familiares que puedan responsabilizarse de él y todo? Entonces, todo eso es lo que se desea trabajar con Funtea. Bueno, Martí, un placer haber platicado contigo, y me gustaría un mensaje final a toda esta audiencia, y las cámaras son tuyas. Bueno, estamos satisfechos con lo que hemos logrado en tan corto tiempo. Sin embargo, siempre abogamos a que el hondureño tenga conciencia social. Siento que en la medida que nosotros aprendamos a dar de nuestras bendiciones o de nuestros dones, de esa manera Honduras va a cambiar. Búsquenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Funtea, o en Instagram como Funtea HN, ¿verdad? Cualquier persona puede hacer voluntariado, también pueden hacer donaciones en especies o financieramente. Sabemos que los tiempos son difíciles, pero siempre hay que dar. Pedimos comprensión, empatía, tolerancia, aceptación e inclusión para los adultos con autismo y sus familias. Creo que si hay desconocimiento de ello, nosotros siempre estamos abiertos en la sociedad a poder responder cualquier consulta que ustedes deseen saber sobre nuestro mundo, que en realidad también es uno solo, no es separado. El mundo de ustedes también es el nuestro. Por favor, consulten si quieren saber sobre ello, y también apóyennos. Belleza. Agradezco tu presencia, Marta. Gracias. Siempre a la orden, ¿eh? Igualmente. Siempre a la orden. Muchísimas gracias. A la orden. Bueno, estimados,
quiero recordarles que hay que poner like y suscribirse en el canal, ¿ok? Bueno, si Dios quiere nos vemos pronto. Hasta luego.